Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Continuando con nuestros estudios bíblicos, acostumbrados a nuestra hermosa iglesia, Centro Cristiano Restauración. El día de hoy vamos a continuar con los libros proféticos. En este momento, en esta noche, vamos a hablar sobre el libro de Amos. Pero primero que nada, vamos a orar para entregar este estudio bíblico en las manos del Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gloria y honra a ti, Señor, por este estudio bíblico. Yo te pido, Padre, que tu palabra nos edifique, nos enseña, Padre. Que seas tú, Señor, usándome a mí para ser tu instrumento para este estudio bíblico y que edifique nuestras vidas. Que sea una representación, Señor, de lo que pasó en aquel tiempo, Padre, a lo que nosotros incluso estamos viviendo. Y que seas tú ayudándonos, Padre, a entender de tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Libro de Amos. ¿Quién escribió este libro? Este libro lo escribió el profeta Amos. Es un libro que contiene 9 capítulos, 146 versículos y 4.217 palabras. Este libro fue escrito en el año 565 al 550 antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y fue escrito dirigido al pueblo de Israel. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Amos es uno de los primeros libros proféticos. El autor profetiza que Dios ama la misericordia y no solamente los sacrificios formales. Amos nació a unas 12 millas al sur de Jerusalén, pero sus profecías fueron dirigidas al reino del norte, es decir, al reino de Israel. Él enseñó que la futura grandeza de Israel no se aseguraría por medio del poder y de la riqueza, sino por la justicia y el juicio. El libro incluye un epígrafe, oráculos contra Judá e Israel y sus países vecinos, juicios contra Israel, 5 visiones simbólicas y la promesa final de restauración y visión de bendición mesiánica. ¿Qué modo literario es este libro? El modo literario es el profético. La idea principal del libro es que Amos utiliza metáforas sorprendentes a partir de su experiencia como pastor y agricultor. Ese era su oficio. De un carro lleno, de un león rugiente, de un ove despedazada, de unas vacas consentidas y un canastillo de frutas. La razón principal fue pronunciar el juicio de Dios sobre Israel, el reino del norte, debido a su idolatría, a su opresión contra los pobres y su falta de amor y misericordia ante ellos. Dios hace un énfasis sobre todas las naciones, sobre todo el universo. Jehová traerá una ruina absoluta a Israel por su deslealtad al pacto con Dios. Eso es un énfasis bien importante de este libro. También habla mucho de la idolatría, habla de la religión sincretista que es anatema delante de Dios y que requiere de la justicia para el inocente y la misericordia para los pobres. Este libro tiene unas características particulares. Amos utiliza metáforas sorprendentes a partir, como les dije, de su experiencia como pastor y agricultor. Pero ¿cómo vamos a leer el libro de Amos? Y yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez tú te has sentido indefenso frente a una injusticia abrumadora? A menudo nos sentimos así. Después de todo, ¿quién nos escuchará si hablamos? ¿Quién podrá realmente hacer una diferencia entre la injusticia que se ha extendido? Y esto es simplemente la historia de Amos, que ha sido descalificado como así muchos de nosotros. Amos era un simple pastor que enfrentó las poderosas estructuras de sus días y trajo la perspectiva de Dios ante una sociedad mala. En el libro de Amos tenemos varios temas. La injusticia social. Amos demostró que los periodos de prosperidad inusual pueden llevar a una complacencia espiritual y una flojedad ética. La opresión al pobre, la injusticia en las cortes, la inmoralidad sexual, los abusos religiosos, la violencia, la idolatría, las prácticas corruptas en los negocios. Si algo es muy característico a la sociedad actual, imagínense, la palabra de Dios es viva y eficaz. Todo esto cuenta en esa historia, porque estos tiempos eran malos, así como muchas veces el tiempo actual. Amos enseña que la verdadera fe se expresa a través de las acciones y particularmente aquellas que tienen que ver con la justicia social. El juicio también es otro de los temas importantísimos en este libro. La injusticia y la explotación de los pobres serán castigadas.
y aquellos que vivan opulentamente a expensas de los demás perderán todo lo que tenían. Dios expondría la hipocresía de la falsa piedad de su pueblo, pero primero los llamaría a volverse al arrepentimiento y volver su corazón a Él, a Dios, y a vivir así. Después del juicio, Dios restaurará a su pueblo. Amos, en cuanto a hablar al aspecto del autor y la fecha, él vivía en una pequeña villa a 16 kilómetros de Jerusalén y fue el único profeta que dio su ocupación antes de declarar su comisión ante Dios. Él era un recolector de higos silvestres, era un contemporáneo también con Jonás, Isaías y Oseas. La fecha de la escritura es a mediados del siglo VIII, durante los reinados del rey Usías, rey de Judá, y Jeroboam, rey de Israel, 2 años antes del terremoto memorable que se habla en el libro de Zacarías. Contexto histórico del libro de Amos. Amos fue un profeta de Judea llamado a entregar un mensaje primordialmente a las tribus de las norte de Israel. Políticamente hablando, era un periodo de prosperidad bajo el reinado largo y seguro del rey Jeroboam II, quien, siguiendo a su padre Joás, de manera significativa restauró los límites de Israel. También fue un tiempo de paz tanto con Judea como con sus vecinos más distantes. La amenaza que estaba continuamente presente sobre Asiria fue subyugada tiempo atrás en ese siglo debido al arrepentimiento de Nínive ante la predicación de Jonás. No obstante, espiritualmente fue un tiempo de corrupción desenfrenada y decadencia moral. Si nos vamos directamente al esquema de la estructura del libro de Amos, como les estaba comentando anteriormente, este libro destaca mucho lo que es la corrupción y la injusticia social. Ante este hombre que era simplemente un pastor de ovejas y que tenía como temas principales en su oficio el ser agricultor, él tuvo que trabajar y profetizar bajo una sociedad donde era injusta y complaciente con lo malo. Él y Oseas, ellos destacan en su libro que dirigieron sus profecías sobre la injusticia, aunque Oseas más la enfocó hacia la idolatría. Amos en este mismo tiempo hablaba sobre la injusticia en aumento de una sociedad en Israel. Estos dos libros se complementan el uno al otro y los profetas reprendían a las personas como cuando no amaban a Dios de todo corazón o cuando no amaban a sus prójimos como a sí mismos a través de la injusticia. Con un lenguaje sencillo poético, Amos habló apasionadamente al pueblo acerca de cómo se siente Dios cuando el rico y el poderoso explotan al pobre y al indefenso. Aunque estas palabras fueron dirigidas a las autoridades impías de Israel, su mensaje todavía resuena en este mundo actual. Observa las semejanzas en el tiempo de Amos y el nuestro y verás la similitud. Cuando él habla a los pobres, piensa en los indigentes, a las minorías étnicas, a los padres, madres solteras, a los ancianos y entre otras personas que viven al margen de nuestra sociedad. Igualmente es una reflexión para el día actual. El libro de Amos se divide en 3 secciones principales. Los primeros 2 capítulos contienen una serie de mensajes contra 6 naciones cercanas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amnón y Moab. Además, contra el reino del sur de Judá y el reino del norte de Israel. Los siguientes 4 capítulos contienen mensajes de Dios contra toda la familia que rescaté de Egipto, Amos 3:1. Y los últimos 3 capítulos registran las 5 visiones de destrucción que predice la caída de Israel ante Asiria en el año 722 antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En la visión número 1 del Amos capítulo 7 del 1 al 3, visión 2 del Amos 7, 4, 6, la tercera visión del Amos capítulo 7, versículos 7 al 17, posteriormente en el Amos capítulo 8, del 1 al 14, la visión cuarta, y la quinta visión en el capítulo 9. Temas históricos y teológicos. Amos se dirige a 2 pecados primordiales de Israel. El primero de ellos, la ausencia de una adoración verdadera a Dios, y la segunda, la falta de justicia. Para finalizar, vemos que el carácter de Dios en Amos es que es un Dios santo, un Dios poderoso y verdadero. Y en el versículo 3, capítulo 3, versículo 6, vemos a un Dios que provee. Cristo en Amos.
Las referencias a Cristo en el libro de Amos apuntan a la permanente restauración de Israel. El Señor habla a través de Amos y declara: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Capítulo 9, versículos 15. La completa restauración de Israel y la recuperación de la tierra solo se cumplirá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi amado hermano, te invito a que puedas leer a profundidad este poderoso libro. Que Dios te bendiga, que siga dando la sabiduría y el discernimiento para la palabra de Dios y que podamos siempre crecer en el mensaje de Dios. Que el Señor te bendiga y pases una feliz noche.